Hola, buenos días a todos y bienvenidos a mi canal de YouTube Cosas de Bolsa. Estamos a lunes 5 de febrero y hoy vamos a ver Redeia, que nos la pide nuestra amiga Isabel, Nagarro, que nos lo pide nuestro amigo Frank, que también nos pide Unfi, ¿vale? Unfi, en un principio pensé que era el toque, no, es una empresa de alimentación, ahora la vamos a ver. BAS, que nos la pide nuestro amigo Pocamili, Ferrovial, que nos la pide nuestro amigo JJGP, pero además vamos a ver también Almiral y Farmamar, que está muy interesante porque he visto en Twitter a nuestro amigo, que ya lo he traído varias veces, FJ, que bueno, pues han publicado los resultados de la Pliti de Psina. Ahora lo vamos a leer un poquito y veréis que bueno, pues nos va a dar un poquito igual. No tiene mucho sentido ahora publicarlo. Tenía que haberlo hecho hace bastante tiempo, pero bueno, han decidido ahora publicarlo. Bueno, pues estupendo, pero no nos va a servir absolutamente de nada. Como ya decíamos hace tiempo, con la Plipti no hay que contar. Bueno, pero ya sabéis, si habéis llegado hasta aquí por casualidad, habéis encontrado el vídeo en una página web, en un foro de economía, lo que sea, os invito a que os suscribáis al canal y activéis la campanita para no perderos el siguiente vídeo. Eso sí, si queréis agradecer el trabajo con un like, pues es más que suficiente. Vamos a empezar ya con Redeia, que nos pedía nuestra amiga Isabel, donde hace muchísimo tiempo que no la traigo. Redeia, antiguamente conocida como Red Eléctrica, bueno, es una empresa que estaba haciendo un canal muy hermoso, ya con tres puntitos, con tres toques, ya podemos identificar correctamente el canal y veíamos en su momento cómo se escapaba, tenía una pequeña excursión por la parte superior y eso pues nos daba unos factores de probabilidad de retroceso al canal muy elevados, ¿de acuerdo? Eso tiene unas formulitas que están en los tutoriales. Cuando nos escapamos en demasía por encima de ese canal, por cierto, este Fibonacci está mal puesto porque con el pago de dividendos se ha desplazado todo. Bueno, pues la probabilidad de volver otra vez al canal, dentro del canal, es altísima y además con correcciones muy potentes como fue el caso, ¿verdad? Siguió dentro del canal, tuvo pequeñas excursiones por la parte inferior, no pasa absolutamente nada, perder el canal por arriba o por abajo no es significativo a la hora de pensar que el canal está mal trazado, ni mucho menos, simplemente excursiones. Y bueno, pues ahora está en la parte inferior del canal. Bien, Red Eléctrica. ¿Es una empresa fiable? ¿Es una empresa con unos fundamentales muy buenos? Bueno, pues vamos a ver que tiene sus pequeños problemillas, ¿vale? Bueno, empiezo por aquí por los informes y ves que es una empresa con unos porcentajes muy elevados. Muy concretamente el beneficio es muy elevado con respecto a los ingresos, como a mí me gusta. Están muy bien estos márgenes. Y luego tenemos unos ingresos netos que están en torno a 656 millones de beneficio neto al año en TTM, ¿vale? Los 12 últimos meses, lo cual está estupendo y maravilloso. Pero ¿qué ocurre? Es una empresa que capitaliza 8.000 millones, más de 8.000 millones, con un rendimiento del 5,36 del dividendo y un PER 12, que si miramos en los últimos 5 años, bueno, pues está por debajo del mínimo de los últimos 5 años ligeramente, con lo cual podríamos decir que está barata. Si nos vamos, en cambio, a la deuda, bueno, vemos que el dividendo se pasa un pelín de lo que debería ser la zona justa para entregar ese dividendo, pero está bastante bien. Y luego vemos como la deuda, bueno, pues ha crecido en los últimos años, ha reducido un poco en el 2022, pero es que la caja es muy pequeña, el free cash flow también comparado con esta deuda. Si nos pasamos un poquito así de la raya, podemos pensar que Redeia está muy, pero que muy endeudada. Mucho, necesitaremos unos 6 años y medio aproximadamente para pagar la deuda con todo el free cash flow, con todo el flujo efectivo disponible, lo cual es muy endeudada. A partir de 3 ya se considera muy endeudada. Dicho esto, bueno, pues podemos llegar a la conclusión que como en todo el sector eléctrico están las empresas muy endeudadas, es lo normal, fijaros por ejemplo Solaria, fijaros por ejemplo Audas, no tanto ya Iberdrola, pero sí Endesa, entonces hay que tener un poquito de cuidado. Me gustaría que controlase más la deuda. Por los demás parámetros está bastante bien, estamos en la parte final, en la parte baja de un canal alcista, hemos estrechado muchísimo las medias, parece que ha intentado hacer no un doble suelo, ¿no? Pero una parada de la caída en torno a los 14,27 euros, que está bastante bien, con una confirmación de estrechamiento de medias, ataque a la media de 200 sesiones, precio óptimo de entrada justo por debajo del canal y bueno, pues ahora hay estrechamiento de medias y el precio también. Esto significa que va a haber un movimiento potente, no sabemos si hacia arriba o hacia abajo, todo dependerá por supuesto de estos fundamentales que se presentan a finales de febrero.
Pero bueno, la verdad es que está muy, pero que muy atractiva a estos precios. Siempre y cuando se cumpla que en los resultados anuales, oye, pues vaya todo bien y no encontremos sorpresas desagradables. Pero está en un momento muy, muy interesante. Esto podría ser preludio que después de tanto tiempo, todo el 2023 y parte del 2024 yendo en caída hacia la parte inferior del canal, bueno, pues podría haber, si podemos ponernos en estas situaciones acorde a lo que suele pasar en estos casos, si los resultados son buenos, bueno, pues podríamos llegar a ver la cotización subir lentamente hasta atacar otra vez la zona de los máximos anteriores, que podría ser los 18,68, que es una posible zona de parada de precio que estaría muy cercana a la parte superior del canal alcista, ¿vale? Con lo cual, pues en realidad está muy interesante. A estos precios me parece un buen precio. Siempre vigilando la deuda, por supuesto, y que en este 2023 hayan controlado la deuda igual que en el 2022, porque eso es muy, muy preocupante. Vamos ahora con Nagarro, que hace bastante que no la traigo, que nos pide nuestro amigo Frank. Bueno, pues Nagarro es una empresa pequeñita, muy pequeñita, con unos fundamentales. Pues mira, vamos a verlos aquí. Tengo que resetar el vídeo, el gráfico. Vamos a los informes financieros. Capitaliza 1.200 millones con un PER de casi 23, donde bueno, pues solo tenemos datos positivos de los últimos 3 años, donde bueno, pues el PER más bajo es 19,8, o sea, 20, y luego el más alto es 80, con lo cual quiere decir que estamos en la parte baja de la normalidad, aunque con estos PER y estas variaciones de PER tan elevados no hay que hacerle mucho caso, porque la verdad que es una auténtica locura. En cuanto a la deuda, ya veis que la deuda no ha dejado de crecer, la caja se ha mantenido estable durante el 2020, 21 y 22, y el free cash flow, bueno, pues tiene sus variabilidades. Eso sí, estamos hablando de un free cash flow de los más altos en los últimos 5 años, lo cual está muy bien. Si quitamos toda la caja y tenemos en cuenta el free cash flow, bueno, pues podemos decir que es una empresa solvente. En menos de 2 años podría deshacerse de toda la deuda, ¿de acuerdo? Tampoco estamos hablando de unos malos resultados. Vemos que los márgenes son mucho más pobres que, por ejemplo, Redeia, tiene unos márgenes muy pequeñitos, y en TTM, bueno, pues tenemos tan solo 54 millones y medio de beneficio. Así que es una empresa modesta, con unos resultados muy modestos. Lo que pasa que a veces, oye, pues las manos fuertes y algunos listillos, pues les gusta inflar el precio a lo bestia de estas empresas pequeñitas, que ya hemos visto 1 millón de cómo los inflan los precios, porque sí, porque te prometen, sacan noticias, compran noticias, que es que Nagarro va a ganar 8.000 millones en la próxima década, porque tal y porque cual, y luego es todo mentira. Y exageraciones a lo bestia, ¿no? ¿Qué es lo que pasó aquí? Teníamos una fuerte divergencia bajista, teníamos un precio que era una auténtica locura, con 80 de PER, 100, 120 de PER, bueno, una auténtica locura, y hace que todo el gráfico se venga abajo poquito a poco. Esto es desesperante, es muchísimo más rápido, bueno, pues una caída brusca y luego ya intentar buscar precios más lógicos, ¿no? Esto es una desesperación para todos los minoristas que intentan aguantar el precio, que hayan comprado en zonas altas, y la verdad que cuando nos metemos en una empresa pequeñita, llegamos tarde, compramos alto y vemos que nos han engañado, lo mejor que podemos hacer es salir con todo, sin mirar atrás, da igual las pérdidas, salir con todo, porque al final vamos a hablar de años y años y años y años aguantando para nada, porque luego volver a estas alturas, viendo que la empresa no cumple lo que ha prometido, pues al final es una pérdida de tiempo, pérdida de auténtica cantidad de tiempo, porque estamos hablando de 3 4 5 6 años hasta que nos demos cuenta que nos han engañado, y luego pues vemos precios que sí, que van fluctuando, pero poco más. Vemos como el precio de parada con prácticamente un doble suelo en la zona de los 64,55 euros, pues ha cumplido su función, incluso está por debajo de la zona lógica de parada de precio, porque ha perdido el 100% del impulso alcista, y a partir de ahí fijaros cómo las medias no nos estaban dando gran información, sí nos lo estaba empezando a dar con pequeñas divergencias, una divergencia de clase A y una divergencia de clase B, y al final cumple su función las divergencias, se ataque a la media de 200 sesiones, estrechamiento de medias y estrechamiento de precio. ¿Qué quiere decir esto? Pues poca cosa, seguramente habrá otra vez un ataque bajista y comenzaremos un canal alcista que durará mucho tiempo para volver a alcanzar, por ejemplo, precios de 132 euros aproximadamente, que es esta zona de aquí, ¿vale? Esta zona de aquí. Por hablar de precios altos y lógicos en esta acción. Superar los 130, por ejemplo, el 50% de Fibonacci que estará en 140 euros, superar esos 140 euros
pues va a ser muy difícil, porque eso sería prácticamente capitalizar unos 2.100, 2.200 millones de euros para una empresa que actualmente solo gana 50 millones, 55 millones. Tendríamos que estar hablando de una empresa que gana entre 150 y 175 millones, como algo lógico. Así que Nagarro, pues lo único que nos puede sujetar y esperar que suba esos precios sería ver cómo van creciendo los fundamentales, pero por ahora no hay nada que haga pensar que se puede dar esa situación. Todo lo contrario, Nagarro, bueno, pues es una empresa que cuando estamos en un punto bajo, cuando se ha perdido muy fuertemente las medias de 20 sesiones, pues es una oportunidad para comprar, como hemos traído muchas otras, como Horizon Genomics, por ejemplo, vender en la parte alta cuando ataque la media de 200 sesiones y olvidarte, volver a comprar en un impulso bajista, volver a vender, comprar, vender y así poco más. Estamos hablando de una empresa muy pequeñita, muy manipulable y que corremos el riesgo de perder mucho dinero si invertimos grandes cantidades. Así que siempre con muy poquito dinero. Vamos ahora con un fee que, como veréis aquí, lo primero que vamos a hacer va a ser los fundamentales, por supuesto, porque si no, poco podremos decir de ella. Es una empresa que, fijaros, los márgenes de beneficio, si hay beneficio, que creo que no, es cero. Es que es muy pequeño. Es que es muy pequeño. Así no vamos a ningún sitio. Y no es una cosa puntual de un trimestre, o de 2 trimestres, o de 3 trimestres, o incluso de un año. Es que estamos viendo un año y 9 meses y esto no para. ¿De acuerdo? Si nos vamos a TTM, se pierden 81 millones de dólares por el camino. En cambio, si nos vamos a los 4 primeros trimestres donde nos presentamos la información, pues es una empresa que ganaba en torno a 180 millones. Bueno, pues ahora pierde 81. Lo normal es que caiga, ¿verdad? Estamos hablando de una empresa que ha perdido los 1.000 millones de capitalización, donde no tenemos información del PER, porque bueno, siempre ha estado, desde 2021 ha ganado dinero hasta el 2023 y a partir del 2023, castañazo padre. En los últimos 12 meses hemos perdido 80 millones. Fijaros luego el endeudamiento tan brutal, donde se mantiene prácticamente constante, con 3.300 millones de dólares, frente a una empresa que tiene en caja 37 millones de dólares, 37 millones en caja, y luego un free cash flow de 300 millones. ¿Qué quiere decir esto? Que prácticamente necesitará 11 años para devolver este dinero utilizando todo el free cash flow si se mantiene a estos precios. Imposible, porque ahora el free cash flow se va a poner en negativo, lógicamente si en TTM vamos perdiendo 81 millones de euros. Con lo cual quiere decir que es una empresa pequeña, extremadamente endeudada, y que una vez más, pues lo vemos aquí, ¿no? Como se infla el precio porque se gana dinero puntualmente en algunos trimestres y de repente, bueno, pues viene lo que tiene que pasar. Con unos márgenes muy pequeñitos, bueno, pues al final, como tosas un poquito, ¡ajá! ¡Pum! Se acabó. De ganar 180 millones a perder 81, ¿vale? En el sector de la comida, restauración, alimentación, en el sector de la construcción, pues son empresas que tienen unos márgenes tan pequeñitos que a poco que venga una pequeña crisis o cualquier asunto como la subida del precio de las materias primas, lo que sea, cualquier cosilla, pues se meten en pérdidas. Son empresas muy peligrosas. Además estamos viendo por el tipo de velas que son empresas con un volumen de negociación muy pequeñito, con lo cual, bueno, pues corres el riesgo de que te la manipulen con mucha facilidad. Como vemos, después de presentar los resultados malos, pues va cayendo por escalones y este es el tercer escalón. Lo único positivo que tiene es que es el escalón, el tercer escalón es, bueno, el cuarto en este caso, es donde las 4 medias están más juntitas. ¿Esto qué significa? Que podríamos estar cerca de ver una parada en la caída de los precios. O sea, perdón, de caída de la capitalización. Parada y ataque en la media de 200 sesiones, figura de vuelta y demás. Pero por ahora los fundamentales son los que son y son muy malos. Y mientras no los cambien, mientras no se pongan a poner trimestres en positivo, va a ser muy difícil que volvamos, por ejemplo, hasta los 24 dólares y medio o los 31 dólares, perdón, 30 dólares y medio, que es donde está el 38,2 y el 50% de Fibonacci respectivamente. Con lo cual, bueno, pues es una empresa que hay que darle tiempo, si hemos comprado a precios muy elevados. Por ejemplo, si hemos comprado a 40 dólares o 45 dólares, pues va a ser muy difícil y va a tardar mucho tiempo en volver a verlo. Repito, tiene que mejorar sus fundamentales para poder pensar que podría atacar los 40, los 45 o los 50 dólares
si se tercia. Es muy difícil en esta empresa. Por ahora no ha dado ninguna señal de vuelta a una tendencia positiva y siempre lo he dicho. Mientras no haya fundamentales, es muy extraño que una empresa suba. Normalmente tiene que haber un motivo detrás. Si no hay ningún motivo ni hay ningún fundamental, entonces que nos están engañando una vez más para luego continuar otra vez con las caídas. Así que un fee es un no tocar. Vamos ahora con BAS, que me pedía aquí Pocamili. Bueno, pues son 3 empresas, ¿no? Una de ellas es BAS, como hacía mucho tiempo que no la traía y la he traído varias veces en el canal y he explicado varias veces la teoría de cómo entrar y salir de esta empresa. Y nos pregunta Pocamili, para poder entrar en ellas, ¿vale? En esas 3 empresas. Una de ellas es BAS. Bueno, pues lo expliqué hace mucho tiempo. BAS es una empresa con unos buenos fundamentales, bueno, buenos, reguleros fundamentales, que ha tenido un par de trimestres malos y estamos a la espera de presentar el tercero, el resumen anual de 2023, a ver cómo va. Fijaros que en el primero, bueno, no es que fuese malo porque se ganaba dinero, pero había una caída del 32, casi el 32% en cuanto a los beneficios esperados y casi un 4% en cuanto a los ingresos. En el siguiente sí se pierde dinero, ¿vale? Cuando hacemos los resultados estandarizados se pierde dinero y además cae casi un 11% los ingresos totales, lo cual es una muy mala señal. Sin embargo, aunque parezca mentira, no ha corregido lo suficiente el precio. Se ha mantenido muy bien, fijaros, oscilando. Las medias estaban agrupando y el precio está oscilando entre ellas. Con lo cual, ¿qué quiere decir? Que estamos esperando un movimiento hacia arriba o hacia abajo. ¿Cuál será la puntilla? ¿Este resultado de aquí? Posiblemente. ¿Cuál es la mejor estrategia para seguir en BAS? Pues en BAS lo mejor que podemos hacer es que cada vez que se acerque a esta zona el precio, a esta zona aquí, estamos hablando de 36 euros para abajo, 35 altos, bueno, pues ahí es cuando hay que comprar. Y a partir de aquí, pues esperar a ver qué es lo que sucede. Es una empresa que da muy poquitas oportunidades de entrada, con lo cual es una empresa que hay que mantener en esos 35 si no hay ninguna catástrofe, no hay ninguna pérdida de fundamentales a lo bruto, ¿vale? Pero si conseguimos comprar por debajo de 36 euros, que por cierto eso irá cambiando cada vez que entregan el dividendo, bueno, pues estaremos viendo que hay que tener un poquito de cuidado, ¿vale? Si mantenemos posiciones durante año y medio, 2 años, podríamos, bueno, pues pasar de los 35 euros perfectamente a atacar a los 50. Estamos hablando de un 40% de beneficio más los dividendos, que es una vez al año y es un dividendo, a ver si me lo deja marcar, porque está todo muy agrupadito, es un dividendo que a 35 euros se aproxima bastante al 10%. Es decir, te llevarías un 40% más si te ha tocado cobrar el dividendo, bueno, pues estaríamos hablando de casi un 50%, ¿vale? Descontando los impuestos, lógicamente. Así que hay que tener mucho cuidado con estas empresas, porque fundamentales delicados, donde, bueno, pues no vale cualquier precio y estamos ahora en tierra de nadie. Fijaros que estamos atacando la zona del 50% del Fibonacci y el 23.6 de Fibonacci, que es un soporte muy feo incluso por la parte inferior. Así que es mejor ajustar a esta zona de aquí, la zona por debajo de los 36 hasta los 35 altos. En esa zona sería un ataque ideal. Por cierto, la última vez que lo tocó, que también lo trajimos en ese momento, bueno, pues fijaros, el que haya aprovechado para comprar, vamos a dejarlo en 36, lo ha podido vender incluso a 49 altos, incluso llegó a tocar los 50, que están muy bien, pero si te esperas un poquito más, cobras el dividendo con tus 3 euros y en vez de venderlo a 50, pues se puede vender incluso a 49, 48, una cosita así, lo cual está bastante bien. Atacar la parte superior, por ejemplo 57, 61 euros, pues va a ser muy, pero que muy difícil. Va a ser muy difícil. Pasa lo mismo que la anterior. Si no mejoramos los fundamentales, el precio es lo que hace. Mantenernos en el tercio inferior, tocar zonas, salir, tocar zonas y aburrirlo durante mucho tiempo. Fijaros que estamos hablando que la última vez que tocó esa zona que estamos comentando fue en septiembre del 22. Hace mucho tiempo. Ya estamos empezando el 24, pues fijaros, un añito y medio, casi un añito y medio completo desde que tocó esa zona. Vamos ahora con Ferrovial, que nos ha pedido nuestro amigo JJGP. Es una empresa, como hemos traído en ACS, y nos preguntaba que tenía beneficios, si no recuerdo mal, a ver si eres tú, porque a lo mejor estoy metiendo la pata y no eres tú.
Buenas tardes, Miguel. No recuerdo si las peticiones de análisis de empresas se hacen aquí. Sí, se hacen aquí, no te preocupes. Para el futuro o si había otro medio. Si es este último caso, recuérdamelo, por favor. Sí, es por aquí. Puedes hacer todas las peticiones que quieras. Siendo miembro del canal, puedes hacerlas por aquí. Estoy con beneficios en ACS y Ferrovial. ¿Crees que seguirá al alza o sería prudente recoger beneficios? Bueno, ACS lo trajimos el otro día y creo que lo dejé bien claro, ¿no? Mírate el vídeo del otro día de ACS porque voy a opinar más o menos lo mismo que con Ferrovial. Yo no soy más adecuado para decir cuándo tienes que vender tus acciones o cuándo no. Yo lo que te doy son mis opiniones, ¿vale? Fíjate que Ferrovial es una empresa que, bueno, habiendo tocado los máximos anteriores y unas correcciones profundas, que es donde hay que trazar el Fibonacci, bueno, pues estábamos hablando de unos 26,7 euros y un toque en la zona de los 22, por debajo de los 22. Y ahora estamos por encima de los 35, ¿vale? Es una subida brutal. Se ha comido el 138,2 como si fuese mantequilla, se comió directamente el 161,8 sin ningún tipo de corrección, ha ido por el 200% y lo ha superado tranquilamente y encima nos hemos abierto en abanico. ¿Qué significa esto? Pues que se está pasando con la subida, ¿vale? No es una subida tan ordenada como la de ACS, no es una subida tan ordenada como ACS, pero es una subida muy bestia, con una apertura en abanico. Normalmente suele haber correcciones profundas que nadie sabe hasta dónde pueden llevar. Puede haber un toque a la media de 200 sesiones, que ahora mismo estarían 30 euros, como ya ha pasado dos veces en la subida anterior, o puede haber ya una finalización del movimiento y unas correcciones profundas, que todo dependerán, bueno, pues de sus fundamentales, que por cierto, si nosotros reseteamos el gráfico y abrimos los fundamentales, bueno, pues es una empresa que capitaliza 25.000 millones, con un PER cercano al 100 de PER, una auténtica salvajada, con un esfuerzo por dividendo del 166%, es decir, no puede mantener este dividendo ni de broma, no puede, con una deuda que no deja de crecer y además intuye que tiene una forma casi exponencial, es decir, se está endeudando cada vez más, con una caja muy grande, que prácticamente es el 40% de la deuda, pero con un free cash flow pequeñísimo, quiere decir que es una empresa extremadamente endeudada, donde prácticamente le va a llevar 11 años pagar esta deuda, con datos de 2022, y con unos márgenes, este dato de aquí es el que nos está matando, que, bueno, pues no son nada apreciables. Fijaros que gana casi 4.000 millones, casi 4.000 millones, y en beneficio pues está rondando los 115 al semestre. ¿Qué quiere decir esto? Pues que prácticamente hacemos los cálculos, simplemente es coger 114 millones y dividirlo entre 3.940. Y obtenemos pues un margen del 3%. Es decir, cada semestre pues genera un beneficio del 3%. Es muy poquito, un margen muy pequeñito. Fijaros cómo gana 250 millones en TTM, que está muy bien, pero fijaros lo que pasa con el dividendo. Para calcular el dividendo nos podemos ir directamente a la parte de dividendo, pero a mí me gusta más calcular esto. 700, cogéis la calculadora y ponéis aquí 737,8, que son los millones de acciones, ¿vale? 737,8. Os vais directamente al gráfico y veis los dividendos que ha pagado, por ejemplo, ya no me voy a meter en el 2014, o sea, 2024, me meto en el 2023 y veo que ha pagado pues 0,428 y 0,287. ¿Esto qué quiere decir? Porque prácticamente son 71 céntimos. Este dato de 737,8 millones por 0,71, y vemos que prácticamente en el 2023 se ha gastado más de 523 millones de euros en dividendo. 523 millones de euros en dividendo. Y estoy hablando que a que nosotros ya nos aparece con el 19% de impuesto quitado. Es decir, se ha gastado bastante más. Posiblemente supere o esté muy cercano a los 600 millones. Y en 12 meses ha ganado 250. Totalmente insostenible. Con un PER 100. Totalmente ilógico. ¿Vale? Porque un PER 100 yo lo podría suponer en una empresa que no deja de crecer y que además no entrega dividendo, porque ese dividendo hay que descontarlo también del PER, ¿vale? En muchos casos. Es decir, no es lo mismo ganar 250 millones, que son todos para la empresa, que ganar 250 millones, pero 200 se van en dividendo. Sí, muy generoso por parte de la empresa, pero al final solo tenemos 50 millones de maniobra.
¿vale? Con lo cual es una empresa que tiene muy poquito margen de maniobra. En cambio, en esta empresa entrega mucho más dinero de lo que gana, por lo menos en los últimos 12 meses, y tenemos un 200%. Se activan divergencias bajistas. Se están activando divergencias bajistas. Estamos abriendo de forma exponencial. Las 4 miran hacia arriba, las 4 medias, pero de forma exponencial. Bueno, pues todo indica a que en Ferrovial llegará un momento, no quiere decir que sea hoy, que sea ahora. Estoy diciendo que llegará un momento en el que se acabe la fiesta y la bofetada va a ser muy gorda. Y seguramente irá acompañado de una reducción potente del dividendo, seguramente una reducción pues hasta una cuarta parte aproximadamente, porque incluso con el 50% del dividendo actual sería muy difícil pagarlo, con lo cual seguramente sea un 25% de lo que se paga actualmente, y eso va acompañado de una bofetada muy gorda, pero que muy gorda. Así que cuidado con Ferrovial, cuidado con ACS, que ACS está en mejores condiciones, bastante mejores condiciones que Ferrovial. Y Ferrovial a mí ahora mismo me da vértigo. Vértigo. ¿Con cuánto saldría yo? Yo saldría, actualmente hubiese salido con el 50% de las acciones a estos precios. 50% de las acciones. Y viendo tal como está. Pero seguramente haya personas que en mi situación hubiesen salido con al menos el 75% de las acciones. Salvar muchos beneficios y luego ver qué es lo que pasa. Pero es bastante probable que estemos viendo ya los últimos coletazos de Ferrovial, a no ser que haya una gran sorpresa en los fundamentales. Ojo, como digo siempre, para lo bueno y para lo malo. Si hay una grandísima sorpresa en los fundamentales, pues sería estupendo. Pero nada hace pensar que podamos estar en esa situación. Así que una subida del 200% desde el 2021 me parece, para Ferrovial, me parece demasiado, demasiado. Bueno, vamos ahora con Almiral, que tuvo el otro día, el jueves y el viernes, unas caídas bastante potentes. Fijaros que estábamos hablando de tocar la media de 200 sesiones, en torno a 8,80, cerquita a los 8,80, y de repente, bueno, pues en 2 días se baja a los 8,30, ¿vale? Estamos muy cerquita ya de la presentación de resultados, que es a mediados, pasado los mediados de febrero de este año, lógicamente, para la presentación anual. Y bueno, pues ahí a partir de ahí veremos cómo se sitúan esas aprobaciones, ampliaciones de capital, ese dinero también gastado, y a ver cuál es el futuro de esta empresa, porque ya sabéis que los fundamentales, tú puedes aprobar medicamentos, pero si luego los medicamentos no se venden como uno está esperando, o no se pagan al precio que uno está esperando, bueno, pues luego las sorpresas son negativas. Por ahora Almiral está dando sorpresas bastante positivas, en lo que va del 2023 ha dado sorpresas muy positivas, con esas ampliaciones de capital que me gustan mucho, que son para unos amigotes, es decir, no todo el mundo puede ir a la ampliación de capital, solo para mí y 4 amiguitos. Eso es una muy buena señal, muy muy buena señal, porque como decía uno, dice, bueno, pues si han hecho una ampliación de capital, ya no recuerdo el precio, pero imaginaos, a 8 euros, bueno, pues a lo mejor es que se han salido con todo a 10 euros en la zona. Digo, hombre, nadie hace una ampliación de capital para ganar 2 euros por acción. Mínimo tendrían que duplicar el valor de la acción para que hiciesen esa jugarreta, desde mi punto de vista, y por lo que he visto durante estos últimos años, pasaría como el caso de Nagarro. Si quisieran estafar en Almiral, pues sería tomar unas noticias y exagerarlos a lo sumo, hacer una ampliación de capital solo para amiguitos y coger desde la zona de los $85, subirla a la zona de los 200 y empezar ahí, a partir de ahí, empezar a distribuir acciones. Ahí sí tiene sentido. Con un 150% de beneficio sí tiene sentido. Pero lo de Almiral hacer una ampliación a 8 para salir a 10 no tiene absolutamente ningún sentido. Simplemente hay que tener mucha paciencia con ella. Han aprobado un medicamento para piel atópica, están a punto ya no, yo ya es que ya tengo muchos datos en la cabeza, no sé si lo han aprobado ya, pero vamos, creo que sí, que ya lo habían aprobado, con lo cual debería ser reflejado en este 2024, lo cual serán muy muy buenas noticias, y si son positivos, oye, somos capaces de vender mucho y a buen precio, pues eso se ve reflejado en los fundamentales y por lo tanto se ve reflejado en la cotización. Desde mi punto de vista, esta empresa debería estar cotizando bastante más elevado de lo que está ahora, y más con esa aprobación y esa ampliación de capital para amiguitos. Ya sabéis, estamos hablando de una empresa que, bueno, pues en torno a los, por encima de los 13 euros, por encima de los 13 me pasa como Solaria, ¿no? Es muy difícil dar un precio objetivo, pero por encima de los 13 euros sería ya un precio
justo, un precio justo. Y ataques puntuales a la zona de los 16, pues serían bastante probables. Esta es una empresa que, si descartamos ciertos fundamentales, podríamos decir que está baratita. Bueno, Farmamar, pues hoy se esperaba, con estas noticias que hemos visto, se esperaba un velón verde súper potente, pero no es así. Por supuesto que no va a ser así. ¿Y por qué? Bueno, porque me ha llegado por Twitter esto que publica aquí Pistoto 2017, más conocido como FJ, que publica un montón de cosas sobre Farmamar. Yo os recomiendo que si tenéis Twitter le sigáis, porque son cosas muy interesantes. Donde, bueno, pues al final de esta web, de este enlace, hay unos resultados del estudio de Neptuno. Ya están disponibles los resultados de Neptuno, ese estudio de la plitidepsina para enfermos de COVID, con 1,5 y 2,5 miligramos de plitidepsina para los enfermos que tenían, bueno, pues tenían que tener unos requisitos muy exquisitos en este estudio, con mucha variación de enfermedades y patologías. Bueno, pues un estudio extremadamente difícil, que si no recuerdo mal iban a ser de 609 pacientes, que al final no ha llegado ni a un tercio, lo han tenido que suspender la propia empresa porque no había pacientes, no se reclutaba con la suficiente rapidez, con lo cual era una tontería seguir por ese camino. Bueno, pues se ha presentado el estudio y llega a una conclusión, y es que sí ha mostrado, bueno, pues cierta mejoría, sobre todo en el tema de oxígeno, ¿cómo se dice esto? Ay, que no me va a salir. En la progresión de la enfermedad con oxígeno, con lo cual está muy bien porque se quita el oxígeno antes, lógicamente. Era lo que esperábamos, el comportamiento de la plitidepsina es muy bueno, pero claro, ¿qué ocurre? Que con una cantidad de casos tan variables, con tantas variables por el medio, se necesita una población de estudio muy grande, muy grande. Todos aquellos que estéis familiarizados con la estadística, los estudios y demás, os daréis cuenta que lógicamente si tenemos una sola enfermedad para pacientes sanos, por ejemplo, con 200 pacientes seguramente sea suficiente, todos aquellos estudios estadísticos sea suficiente, pero si tenemos un montón de casos diferentes, con patologías diferentes, con hipertensión, con colesteremia, yo que sé, con patologías derivadas de otras enfermedades, pues claro, el problema es que con esa cantidad de pacientes es totalmente imposible saber si esto ha sido una casualidad o ha sido producto de la plitidepsina. Ya sé que es una tontería, que lógicamente es producto de la plitidepsina, pero en el estudio no se puede reflejar, es decir, este estudio no vale para nada. Y por lo tanto, como no vale para nada, esta plitidepsina no vale para nada. Y como ya dijimos en su momento, si tienen el poder de bloquearte un medicamento como la plitidepsina para un tratamiento para el cáncer por parte de un par de países de la Unión Europea, te lo bloquean y punto. Bueno, pues imagínate este estudio que estás dañando, por así decirlo, estás dañando los intereses de muchas grandes farmacéuticas. Pues se acabó la plitidepsina. Ya no hay más historia, o sea, esto es así. ¿Por qué es así? Porque vivimos en un mundo que es así, nada más. Esto no tiene otro camino. Si vas en contra de... Si vas tú solo y vas a luchar contra todos, pues al final pasan estas cosillas. Teníamos que haber ido de la mano de una de las grandes farmacéuticas y a ver qué es lo que hubiese ocurrido. En este caso, pues ha salido malo. La plitidepsina seguramente sea potentísimo antiviral y funcione maravillosamente. Yo no soy quien para decir que sí o que no, porque no tengo ni pajotera idea, pero lo que está claro es que nos hemos gastado una millonada en un estudio que al final la conclusión es que estadísticamente no se puede saber, con lo cual no vale para nada. Ha sido una pérdida de tiempo y de dinero, por desgracia, porque aquí lo importante no son los pacientes, sino es a ver quién gana más dinero o a ver quién pierde más dinero. Esa es la triste realidad de este planeta. Así que nada, hoy tenemos una vela de indecisión. Por ahora está haciendo un doji, está muy cerquita por debajo, pero vamos, casi rozando el 50% de retroceso de Fibonacci. Acordaros que esto es un avance, pero esto de aquí es un retroceso que va desde la parte superior a la inferior de todo el impulso alcista, el último impulso alcista. Y bueno, pues estamos ahí rondando el 50% de Fibonacci. Muy interesante. Lo que pasa es que doji, bueno, pues ya sabéis que no es una figura de vuelta, ni muchísimo menos. Tendría que ser un martillo invertido, perdón, un martillo en este caso, y no lo es. Simplemente el doji seguramente será, desde mi punto de vista nada más, que yo el futuro no lo veo.
pero a tal y como está ahora mismo es una figura de continuación bajista, es decir, ataque a la parte superior del gap inferior, que estaría en torno a los 36 euros por acción. Así que una vez más, con Farmamar nos toca ser pacientes y esperar noticias. Hacía mucho tiempo que la gente pedía la presentación de los resultados de este estudio de la peptidesina, y fijaros, al final, pues sí, no vale para gran cosa. Es decir, sí, seguramente sea un viral muy potente, sí, pero no lo podemos demostrar, porque no tenemos pacientes para hacerlo. Con lo cual es como si no tuviésemos nada. ¿Que mañana no lo quieren comprar la molécula? Pues bienvenido sea la compra. La venta, vamos, en este caso. Perfecto. Pero poco más podemos decir sobre la noticia. Es un... que a ver, como lo digo, es una decepción, por supuesto, pero es lo que estábamos esperando. Una presentación de resultados de este estudio muy bajita, muy mediocre, que no sirve para nada y ya está, poco más. Como decíamos hace 2 años y medio, con la plitidepsina no cuento. Me centro más en Zepzelca, que ahí sí vamos de la mano. No es, Jazz Farmacéutica no es uno de las grandes, pero por lo menos tenemos a bastantes socios cogidos de la mano, como Luye, por ejemplo, en China. No me acuerdo del británico, para todo el norte de Europa y parte del mundo árabe, así que bueno, pues eso es bastante más interesante que la propia plitidepsina, a no ser que alguien no la quiera comprar, que lo dudo mucho. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Nos vemos mañana en el siguiente vídeo, así que un saludo a todos y chao.